Pues seguimos aquí en la hora extra con un invitado de lujo. Y Quique tiene una preguntita. Quique. Maestro, hay mucha gente que todavía dice, no sé, yo no me considero bueno para esto, para tal, y que todavía está encerrado en cosas que le gustaría hacer, pero nunca se atreven. ¿Qué consejo les da? Porque, por ejemplo, usted hace muchísimas cosas, ha trabajado muchísimo, se aventura en proyectos que no sabe si van a funcionar, pero usted está seguro de que sí. Déjame ponerte un ejemplo que tiene sentido. Yo tengo un hijo de 19 años que de pronto dijo, no quiero seguir estudiando, acabó la prepa, no quiero entrar a la universidad porque la academia está caduca, no tiene sentido, y su mamá le dijo entonces, ellos viven en Ensenada, por cierto, yo vivo en Hidalgo. Dijo su mamá, sí, bueno, yo no quiero huevones en la casa, así es que si no vas a estudiar, te cuesta 500 pesos vivir aquí. El chavo empezó con el violín desde los 6 años, cambió a la guitarra, entonces músico y actor, etcétera, ¿no? Entonces fue a la calle a tomar la experiencia para sacar sus 500 pesos. Trabajó en las calles de Ensenada durante 6 meses y hizo un espectáculo que se llama precisamente Callejero. Y eso viene al cuento porque al final del espectáculo él dice, si yo no hubiera tenido la calle como maestra, seguiría sentado en mi cama pensando cambiar el mundo, pero no moviendo ni una nalga para lograrlo. Entonces, uno de las virtudes y defectos de la juventud es que estamos con la imaginación cambiando las cosas, pero no nos movemos de la cama o no nos despegamos del iPod, ¿no? Entonces, la cuestión es que aquello que pienses, trates de hacerlo. Do it, como dicen los gringos, ¿no? Do it. Yo quiero conquistar a esta chamaca, trata de conquistarla. A lo mejor te manda por allá, pero el chiste es que tú, el impulso de tu pensamiento no se quede nada más en el pensamiento, sino que te atrevas exactamente a llevarlo a cabo. No es fácil, es muy fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Sobre todo ahora, chavos, ustedes saben que para cada uno de los chavos ahora en México, por ejemplo, hay 10 chavos que están haciendo lo mismo que tú, en todos los terrenos. Hay 10 chavos que quieren ser doctores, que quieren ser químicos, que quieren ser presentadores de televisión, que quieren ser padrotes. 10 chavos exactamente. La competencia está muy dura. Entonces, si tú no te atreves a hacerlo, que por fortuna ya como que ya lo están moviendo, ¿no? Ya hay mucho más chavos, yo veo que empiezan a hacer las cosas que piensan hacer. Pero es un ejercicio de voluntad. Y si Coelho te ayuda a que tengas voluntad, hay que leerlo. Pues léelo, ni modo, ¿no? Maestro, la verdad estábamos un tanto nerviosos porque dijimos, sí, vamos a entrevistar a una persona que se dedica también a entrevistar a muchísimas personas. Personas, no cualquier persona, vaya. ¿Cuál es la mejor experiencia que he tenido en entrevistas? Uy, he tenido muchas. Fíjate que curiosamente estaba yo ahora, hace unos días, viendo mi primer libro de entrevistas que se llama El arte en persona, y me di cuenta que había entrevistado a algunos de los artistas más notables del siglo XX. Es decir, a gente como Jean Genet, como Samuel Beckett, como Kubrick, el cineasta, a artistas de diferentes disciplinas, a Jean Miró, a gente muy importante que hizo eso del siglo XX. Y la diferencia de lo que hay ahora, en donde, por ejemplo, a Vargas Llosa, yo lo entrevisté cuando todavía no te lo ponían enfrente. Ahora los grandes artistas van a un salón y hay 30 periodistas tratando de entrevistarlos. Entonces ya son entrevistas de otro tipo. La entrevista antes era la aventura, era ir a buscar a la gente que tú querías entrevistar, a la que tú admirabas además, ¿no? A mí con Jean-Pierre Rampal, por ejemplo, me dio una gran lección, uno de los grandes flautistas de todos los tiempos, un flautista francés. Él lo fui a entrevistar y se dio cuenta que no conocía yo bien su obra, ¿no? Me dijo, mire joven, yo trabajo 8 horas diarias para ser un flautista decente. Cuando usted haga lo mismo, venga y me entrevista, ¿no? Entonces, lo primero, evidentemente, es tener conocimiento de causa, de lo que vas a hacer, quién va a ser, qué ha hecho, etcétera, ¿no? Y han sido... Pero para responder tu pregunta rápido, una de las anécdotas mejores que he tenido es
entrevistar a Jean Miró, el gran pintor español, a la altura de Picasso, etcétera, que tenía su estudio en Mallorca, en las islas de Mallorca. Y a mí el periódico 1+1 de aquel tiempo, que era un periódico muy importante en México, me mandó, yo le dije, yo voy a entrevistar a Miró, le dije a mi director, y no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo, pero dije, iba a ser una gran exposición en Barcelona. Dije, yo llego ahí y yo le digo, oiga, Miró, vengo de México. No, hombre, no pude ni acercarme porque iban los reyes, etcétera, ¿no? Entonces estaba yo llorando, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y vi de pronto que al final ya se habían ido todos. Una señora estaba acomodando y diciendo los cuadros y me enteré que era la mujer de Miró. Y no, los mexicanos somos buenos para la telenovela, para el melodrama. Y fui y le dije, señora, yo México, mexicano, reportero, me van a correr si no entrevisto a su marido y no pude ni verlo, quién sabe qué. Le eché un rollo maravilloso y la señora, la actuación y todo. son más sensibles y más mamás. Me dijo, mire, mañana esté usted aquí en el puerto de Barcelona porque va a salir el hidroplano que lleva los cuadros de mi marido que no se expusieron. Vamos a ver, no le prometo nada, vamos a ver si quiere, porque si no quiere, pues no le prometo nada, ¿no? Y se regresa usted mismo con el hidroplano. Además llegué a Mallorca en hidroplano, imagínense que entonces voy con la señora y me dice, a ver, espéreme aquí, no se muevan. Pero uno de reporteros, estaba yo en el estudio de Miró era una bodega inmensa porque tenía cuadros muy grandes. Cuando digo grandes son de 10 por 10, o sea, ¿no? Y yo entro de pronto a ver y me voy extasiando y pierdo la noción del tiempo hasta que siento de pronto que un chaparrito me está agarrando del cuello. ¡Ah! Y me hablaba en catalán. ¿Qué chingados hace usted aquí? ¿Quién sabe qué? ¿Qué cojones? Y era Miró. Que se enojaba mucho de que alguien entrara. Entonces llegó la señora. Espérate, no lo mates. Es quién sabe qué. Y tuve una de las grandes entrevistas de mi vida. Ya después hablamos, me dieron portada y 8 columnas y todo, ¿no? Una de tantas anécdotas. Después de tantos años de andar en este oficio, pues uno aprende. Hay otra cosa, acuérdate, la entrevista es una seducción, ¿no? Tú tienes que seducir de alguna manera al entrevistado para que él te diga cosas, ¿no? A mí me ha tocado por ejemplo, con Vargas Llosa, ¿no? En una de las primeras ferias del libro de Guadalajara, tenía 30, literalmente 30, y me tocó el lugar 31 para entrevistarlo. Entonces yo conocía muy bien su obra, le dije, oiga, Vargas Llosa, está usted cansadísimo, ¿por qué no mejor nos vamos a la cantina para que tome un refresco y ahí hablamos si quiere, ¿no? Maravilloso. A la tercera Cuba, ya me estaba contando verdaderamente todo lo que yo quería. Y fue una entrevista muy interesante porque ya no fue una entrevista, además siempre le preguntaban de política, ya le habían dicho todo, ¿no? Dijo, vamos a hablar de literatura. Qué bueno, maestro, ¿no? Y es un maestro de literatura, entonces es una seducción, hay que seducir al que vas a entrevistar para que te suelte la sopa. Porque, ojo, con los grandes artistas ya les han preguntado todo. Entonces, lo único que les interesa es aquello que ellos mismos no han pensado sobre sí mismos y sobre su obra. Y si tú le tocas ese punto, ellos mismos se sorprenden, dicen, caray, a ver, y entonces empiezan a hablar de otra manera, ¿no? Es también la experiencia, ¿no? Yo mis primeras entrevistas me doy de topes ahora porque, por ejemplo, a Henry Miller, uno de los grandes escritores gringos del siglo XX, que sus libros estuvieron prohibidos, etcétera, fue uno de los primeros escritores en hablar abiertamente de la sexualidad y el erotismo, y en Estados Unidos estaban prohibidos sus libros durante muchos años. Pero una gran figura de la literatura en inglés, y yo era admirador de su obra, ¿no? Entonces logré entrevistarlo después de un año de buscarlo en el piso 47, me acuerdo, de un edificio de Nueva York, y él estaba ya a los 70 y tantos años, parecía un gurú, pero entonces yo fui absolutamente devoto, o sea, yo iba a ver a Dios. Y entonces mi entrevista me la reprocharon Juan García Ponce, un gran escritor mexicano, me dijo, oye, yo no quería ver tu devoción por Miller, yo quería saber cómo estaba, quién era el hombre, que todo esto, ¿no? Entonces, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Entonces ahora, la mejor manera para no tener miedo con alguien que vas a entrevistar es decir, ese señor o esa señora también va al baño.
Exacto. Entonces ya con eso se estabiliza una cosa. Otra entrevista que me acuerdo mucho porque Liv Ullmann, una de las actrices de Ingrid de Bergman, que además era guapísima, etcétera, y una gran mujer, yo verdaderamente babeaba, ¿no? La entrevisté en Nueva York, estaba poniendo una obra de un autor sueco, y yo ahí sí la entrevistaba y no podía dejar de verla, ¿no? Porque yo estaba enamorado de ella, verdaderamente como espectador. Y entonces, bueno, se dio cuenta y ya dijo, a ver, niño, a ver. En lugar de entender la pregunta le decía, bésame. Perdón, No, al final de todo, le dije, ¿le puedo pedir un gran favor? Sí. Me da un beso de despedida y me dio 2. ¡Ay, no! ¡Qué loco! Oh, maravilloso. Una buena entrevista. Maravilloso. ¿Sabes qué es lo bueno de esta entrevista que estamos teniendo con usted? Que ahorita van a traer la cheve La también. cheve. Ya se Dan ganas, ¿verdad? La botana. No, que además de preguntarle y conocer acerca de usted, pues también nos estamos llevando lecciones de vida, estamos aprendiendo muchísimo. De hecho, yo siento como si regresara a mi etapa de universitario, ya estoy otra vez abierto, ya quiero leer las cosas que usted me está comentando y todo ese rollo. ¿Hay algún proyecto o cosa que no haya hecho y que tenga guardado ahí por su buró, que diga, algún día lo voy a hacer? Hay varios, como tener un teatro, por ejemplo. Ahora yo estoy viviendo en Pachuca, en el estado de Hidalgo, donde hay pocos teatros y tenemos la ilusión de hacer uno, pero es una bronca, es muy difícil, muy complicado, pero queremos hacerlo, ¿no? Porque depender de las instituciones y depender de que el teatro te lo presten cuando quieran, etcétera, es complicado. Y es ahorita uno de los proyectos que estamos, un grupo de gente, porque uno solo no lo puede hacer. El teatro, por definición, es una creación colectiva, ¿no? Tienes que juntarte con los técnicos, con los actores, con los directores, etcétera. Entonces, es uno de los proyectos que tengo. El otro es tener 2 mujeres al mismo tiempo, pero es complicado. Sobre todo porque mi mujer actual se enoja. Entonces... No, y aparte, si con una vez sí se puede, ¿no? Apenas sí se puede. Maestro, ¿cómo ve a la juventud hoy en día? Sus costumbres, ¿cómo ve estas nuevas generaciones? Te digo que yo tengo la ventaja de tener un hijo de 19 años y un nieto de 16 años. Entonces todo el mundo me dice, ¿cómo tiene un hijo de 19 y un nieto de 16? Es que el de 16 los hice con la misma, O sea, pero con diferentes mujeres, ¿no? Mi nieto es el hijo de mi hija, el nieto de mi hija, el nieto es el hijo de mi hija, de mi primer matrimonio, y mi hijo de 19 es el hijo de mi última mujer, ¿no? Entonces, tengo muy buena relación con ellos, de ver qué sucede, qué pasa, y yo creo que como en todo. Por ejemplo, otra vez el ejemplo de mi hijo me sirve mucho porque vivimos muchos años en Cholula, él creció con sus amigos en la misma onda, eran muy amigos, con 2 de ellos especialmente, y los acaba de ver hace unos meses, y se dio cuenta, dice, ya no tenemos nada que ver. Los otros chavos son de su misma edad, 19 años, pero están en el reventón, ¿no? Están en el reventón, lo que importa es a dónde va a ser el jale ahora, qué traes, ¿no? El gallito y quién sabe cuántas cosas. Y mi hijo, por fortuna, pasó por ahí, pero ahorita está dedicado, se dio cuenta de que el arte, de que la música, el teatro, lo están ayudando a crecer de otra manera. Entonces dice, papá, fue terrible porque después del jale, ¿no? De vamos a tomar las chelas y vamos a unas chavas y quién sabe qué, dice, ya no tenemos nada que hablar, ¿no? Yo ya decía, bueno, ya esto ya lo hicimos, ahora, ¿qué rollo? ¿Qué están haciendo ustedes? No, pues nada, pues aquí pasándola, ¿no? Entonces... La respuesta es genérica, no se puede determinar qué son los jóvenes, qué hacen los jóvenes, pero yo creo que pasan las dos cosas, aquellos que están pasando nada más por la vida y aquellos que están conscientes de que están vivos. Y entonces están haciendo otro tipo de cosa para disfrutarlo, ¿no? Porque además en este mundo en donde, viste lo que a los mexicanos que les pasó de pronto que iban de vacaciones al Museo de Túnez y de pronto casi los matan, y entonces el Señor muy consciente decía, esta lección me hizo ver que en cualquier momento la vida puede cambiar, puede terminar. Y en este país, que es una zona de guerra prácticamente en muchos de sus territorios, eso nos puede suceder a cada momento, ¿no? En Tijuana, yo tengo muchos años de venir acá y no salí a la calle, ¿no? En Monterrey, que antes era una ciudad modelo, ahora tampoco. En fin,
hay que tener conciencia de que la vida puede terminar en un instante y eso te permite exactamente no desperdiciar el tiempo, creo. Gran maestro Fernando de Ita, que el día de hoy nos acompañó. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y créeme que aprendimos hoy muchas cosas. La verdad que sí. ¡Un aplauso! Nos vamos a una pausa comercial, amigos, y volvemos con más en La Hora Extra.